Buen día. Con este video comenzamos el estudio de un tema fundamental en física, cinemática, que estudia el movimiento. Y para eso vamos a ver conceptos como posición, desplazamiento, distancia recorrida, trayectoria, velocidad media y rapidez. Primero vamos a definir un sistema de ejes cartesianos. Este sistema, ¿qué nos va a brindar? Un sistema de referencia para ubicar las diferentes posiciones de un móvil. Reiteramos, fíjense lo siguiente, el eje Y en metros, el eje X en metros. Esto está definiendo un plano de movimiento. Y después tenemos esta partícula que se mueve por este camino, punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Bien, si yo uno los diferentes puntos del movimiento, ¿sí?, que me determinan el camino que hizo la partícula, el gráfico que me queda al unir todos los puntos, ¿sí?, de las posiciones es la trayectoria. Primer concepto fundamental en cinemática, la trayectoria que me define el camino recorrido por el móvil. Después, hay que enfatizar que posición es un vector. Fíjense, esta es la posición A, definido por este vector, que nace desde el origen del sistema de referencia. ¿Ven? Sistema de referencia, acá está el origen, el observador, y el vector posición, con respecto a este origen, es el vector RA, posición de A, que tiene su origen en el sistema de referencia y su extremo en la posición de A. ¿Ven? El vector posición de A. Tenemos también el vector posición de B, el vector posición de C, el vector posición de D y el vector posición de E. Entonces, posición, magnitud vectorial, ¿sí? Y tiene la ubicación que le corresponde, que la podemos leer en el sistema de ejes cartesianos. ¿Está bien? Por ejemplo, la ubicación A tiene coordenadas de X 0,9 y 5 de Y. Pues es un plano para ubicar perfectamente los puntos de la posición. Ahora vamos a hacer énfasis en el concepto de distancia o espacio recorrido. Fíjense, tenemos la posición de A y el móvil llega hasta la posición E, ¿sí?, a través de esta trayectoria. Para calcular el espacio, o también denominado distancia recorrida, simplemente vamos a contar los metros de su trayectoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? La distancia recorrida o espacio recorrido es 12 metros. El espacio recorrido es una magnitud escalar. ¿Sí? Simplemente contamos los metros que tiene de longitud su trayectoria y ahí queda la respuesta, ¿sí? 12 metros de distancia recorrida. Ahora, si yo quiero calcular su desplazamiento, no me tengo que fijar en la trayectoria para ver cuántos metros se desplazó. El desplazamiento, que es un vector, ¿sí?, va a estar definida por la resta de la posición final y la posición inicial. Fíjense, la posición final es el vector E, la posición inicial el vector A. El desplazamiento simplemente 1, posición inicial con posición final, y tengo el vector desplazamiento. El vector que nace en A, porque el móvil va desde la posición A hasta la posición E. ¿Sí? Entonces, este es el vector desplazamiento. Acá está definido, fíjense, vector desplazamiento. ¿Ven? Le puse una D mayúscula y una flecha arriba, indicando que es una magnitud vectorial. ¿Ven? Desplazamiento desde A hacia E es igual a la resta de los vectores posición E menos posición A. Entonces, fíjense que acá tenemos la distancia recorrida, que teníamos 12 metros, y el desplazamiento, ¿sí?, la magnitud del desplazamiento está dado por este vector, que si tenemos una escala que esto es 1 metro, ¿sí?,
tendremos un desplazamiento de 2 metros. El desplazamiento va a ser 2 metros. La primera diferencia fundamental, entonces, entre el espacio recorrido y el desplazamiento. Espacio recorrido, distancia recorrida, todos estos metros. Desplazamiento dado por el vector, entonces que comunica la posición A con la posición E, igual a 2 metros. Ahora vamos a enfatizar en la diferencia entre rapidez y velocidad, que no es lo mismo para la física. ¿Sí? Fíjense, primero hablemos de rapidez. Igual a nivel de símbolo tenemos la B corta, pero no nos confundamos. Esto es rapidez media, la M de media. También en vez de la M uno podría indicar un segmento, ¿sí? Rapidez media. ¿Está bien? Entonces, para la rapidez tenemos que relacionar la distancia recorrida y el tiempo empleado para recorrer esa distancia. Como distancia recorrida tenemos en este caso el espacio recorrido, la distancia recorrida, toda la longitud del camino que ha hecho desde A hasta E, teniendo en cuenta la trayectoria, y nos da una distancia recorrida de 12 metros. ¿Sí? De 12 metros. Que es lo que habíamos calculado según la longitud de todo este camino. Y el tiempo empleado, vamos a suponer un tiempo de 2 segundos. ¿Sí? Entonces la relación entre el camino recorrido y el tiempo, 12 sobre 2, es 6 metros por segundo, que es la rapidez media. ¿Está bien? Esto es una magnitud escalar. Rapidez media. Ahora, vayamos al concepto de velocidad. Ya velocidad es un vector, por eso ponemos el símbolo y la flechita arriba que nos está indicando que es un vector. ¿Sí? Velocidad media. ¿Sí? Si no le hubiéramos puesto la M, tenemos que ponerle el vector velocidad y promedio arriba. Este símbolo también lo mismo. Vector velocidad media. Para la velocidad media tenemos que tener en cuenta la relación entre el desplazamiento, ven, entre el vector desplazamiento y el tiempo. Habíamos dicho que el vector desplazamiento comunicaba el punto A con el punto E y tiene una magnitud de 2 metros. ¿Sí? Y el tiempo empleado, habíamos dicho 2 segundos, eso nos da una relación de 1 metro por segundo, que es la velocidad media. Algo que vamos a aclarar en próximos videos es las sumas vectoriales, ¿sí? Que en este video no lo estamos haciendo, pero un adelanto. Si yo tengo el vector A y el vector B, la resta del vector B menos el vector A es el vector que comunica estos dos, ¿no? Vamos a llamarlo vector C. ¿Ven? Es una resta vectorial. Ya los vectores tienen su propio mecanismo para la resta, para hacer sumatorias. Entonces, bueno, vector B menos vector A es este vector. Por eso mismo, acá nos define el desplazamiento, la resta del vector E menos la resta del vector A. Es el vector desplazamiento. Bueno, acá teníamos entonces que desplazamiento es 2 metros, porque es la magnitud de este vector, sobre los 2 segundos nos da 1 metro por segundo de velocidad media. Y ahí tenemos los dos conceptos, fíjense la diferencia. La rapidez, 6 metros por segundo, y una velocidad media, ¿sí? Teniendo en cuenta el vector de desplazamiento de 1 metro por segundo. Antes de pasar a ver algunos ejemplos prácticos, hago una pequeña síntesis, ¿sí? Para clarificar un poquito las diferencias conceptuales que hemos visto. Una mínima síntesis. Hemos mencionado entonces el tema de trayectoria, que es el camino que recorre el móvil, ¿sí? Desde la posición A hasta la posición E. Es el único camino que recorrió, definido por su trayectoria, ¿sí? Cuya longitud es de 12 metros, que define entonces el espacio o la distancia recorrida. Recorrió esto que son 12 metros. Bien, el desplazamiento es un vector que va desde A hasta E. Y dijimos que vale 2 metros.
el móvil no recorre 2 metros, el móvil recorrió los 12 metros. Simplemente el desplazamiento, ¿sí?, lo que me indica es la resta de la posición E y la posición A. Es este vector de desplazamiento, que son 2 metros. Que el móvil nunca recorre 2 metros en esta trayectoria. ¿Está bien? El único camino que recorrió fue de A hasta E. Entonces, esa trayectoria que define una distancia recorrida de 12 metros, si lo relaciono con el tiempo, me da la rapidez media. Una magnitud escalar. Y después, el vector velocidad media, está definido por la relación entre la magnitud, ¿sí?, del desplazamiento y el tiempo, que me da 1 metro por segundo. Y yo quería resaltar esto. La rapidez es lo que me está determinando justamente que por cada segundo el móvil recorre 6 metros. O sea, eso es lo que da la rapidez del móvil. Y media porque en realidad estamos hablando de un promedio, porque no quiere decir que el móvil vaya siempre a la misma rapidez acá, en toda su trayectoria. Entonces, rapidez media, por cada segundo el móvil recorre 6 metros, en promedio. ¿Está bien? Bueno, si les quedó claro esto, pasamos a algunos ejemplos.